uno dice, ¿por qué se joden los tripoides, el tren delantero? Miren cómo están las calles acá en Maracaibo. Buenas, hoy estamos en Maracaibo, en Venezuela. ¿Cuánto se gasta en reparar un carro, en mantener un carro? Traje mi vehículo, que es de la marca Renault, es un poco costoso, a este taller de estos amigos mecánicos, que tengo años con ellos. Tiene unos ruidos, ya me dijeron que son los tripoides, que hay que cambiar los tripoides, que hay que cambiar un muñón y alguna otra cosa más de momento. Y en todo esto, en promedio me pasaron un presupuesto de $50 de mano de obra, también los bujes de la tijera, eso de mano de obra con el muñón y la mano de obra de ellos. Y aparte tengo que comprar los tripoides, que deben estar como en un $40 cada tripoide, ¿no? Pero bueno, vamos a contratar esto bien, ya tengo el dinero en mi cuenta, acá está el vehículo. Y esto nada más para hacerle el tren delantero, que en la ciudad de Maracaibo hay más huecos, más cráteres que en la Luna. Creo que en la Luna hay menos cráteres, menos huecos que en Maracaibo. Bueno, de mano de obra, el mecánico, entre mano de obra, los bujes de la tijera aproximadamente, y cambiar un muñón, que ahí va incluido el repuesto, me está cobrando el $50, nada más, ¿no? Con la mano de obra de cambiar los dos tripoides, $15 por cada tripoide. Los tripoides tengo que comprar aparte. En otro lado me dieron $10 de mano de obra por los tripoides, ¿no? 40 me dijeron el tripoide y 10 la mano de obra en otro lugar, nada más por los tripoides de este vehículo. Así que bueno, vamos a ver cuánto se gasta. Yo calculo que entre $150 nada más para hacer este trabajo del tren delantero, los dos tripoides, unas gomas, los bujes de la tijera y otra cosa más. Eso, nada más de eso. Aparte, a este vehículo tengo que bajarle la caja, que tiene un bote de aceite, y entre bajar la caja, la empacadura y el no sé qué más, ahí son como $150 más aparte, 100 y pico más, serían $300 entre todo. Pero bueno, vamos por parte. Vamos a hacer primero lo del tren delantero, lo del bote de aceite, que está botando aceite por la estopera de la caja, creo que es. Eso todavía no lo voy a hacer porque no tengo el dinero, pero vamos a ver en esta primera etapa cambiar las dos puntas de tripoide, izquierda a derecha, hacerle los bujes a la tijera, o las gomas de los bujes de la tijera del lado izquierdo, cambiar un muñón del lado derecho, y creo que más nada, me parece que más nada. Así que bueno, primero voy a comprar un desayuno porque no comí, tengo hambre, y le voy a traer desayuno acá a los muchachos que me pidieron que les traiga también el desayuno. Y arrancamos con el video en sí. Bueno, ya estamos desayunando, desayuno de campeones de Maracaibo, pastelito. Vamos a llevarle unos pasteles a los muchachos y después a comprar los repuestos. La verdad que estas empanadas están muy buenas, buenísimas. Esto está lleno de gente. No sé y no quiero saber. Ponen a este tipo de ayudante que no sabe ni qué es un dado, ni qué es una llave, ni es nada. Te está tallando, berrón. Bueno, ya está fuera el primer tripoide, que es este de lado. Ahora le toca del otro lado sacar el otro, la tijera del otro lado. De este lado va a cambiar el muñón que está acá, por acá, es este que está acá, que esto está roto, está falseado, digamos. Cambiar el tripoide, y ahora va del otro lado a bajar la tijera, que es esto que está acá, pero del otro lado, para cambiarle los bujes, que son unas gomas que lleva esto, y el tripoide del otro lado. Así que vamos para el otro caucho. Bueno, ahora va a sacar el tripoide de este lado. De este lado es más complicado porque tienen que quitarle la valvulina primero, que va atrás. Va a sacar toda la pieza esta, y luego la tijera. Así que de este lado es más complejo el trabajo. Bueno, este es el tripoide de la primera. Este es el original del carro. Este carro lo compré en el año 2008. Miren si los Renault son malos, ¿no? Que este es el original y por primera vez lo van a cambiar. Y la goma esta también es la original. Se rompió por acá, un poquito rota por acá, pero ahí está el original del carro. Bueno, sacar estos tripoides no es fácil porque tiene un clinche, una traba ahí adentro.
Y bueno, ahí le está echando un poco de gasolina para quitarle un poco la grasa para poder ver el clincher, pero son bastante difíciles de sacar estos tripoides, más cuando tienen muchos años metidos. Como les digo, este es el original. Este carro es del 2008, estamos en el 2024, así que calculen ustedes cuántos años tiene este tripoide. El otro del otro lado que está desarmando el otro compañero, sí, ya se lo cambié hace como 3 años, pero sacar estos tripoides tienen su trabajo. Dale. Bueno, ahí salió. La otra vez costó muchísimo sacar uno, ahí salió más o menos fácil. Ahora con este lado, la punta del tripoide de este lado, que es más difícil, ya le sacó la tijera. A esta tijera le vamos a hacer estos bujes. Ahora la vamos a llevar para hacer estos bujes, este y este. Que esta también es la original del carro, nunca se le hicieron los bujes en todo este tiempo. A la otra tijera sí. Esto se lo hacen con una goma, se sacan y le vuelven a hacer estos bujes. O se puede comprar la tijera, ¿no? Pero bueno, se le fabrican en muchos lugares de Latinoamérica, le fabrican los bujes y no hace falta comprar toda la tijera y es más barato, ya que esta tijera debe estar costando $50 nueva y cada buje de estos sale como 6, 7 dólares. Ahora vamos a ver cuánto cuesta hacer los bujes. Entonces bueno, ahora va por el tripoide de este lado, que es la parte más difícil de sacar. Bueno, ahí sacó la otra, está desarmando acá. Esta sí la cambié ya una vez y esta es la original. Está limpiando porque ahora tenemos que llevar esto a ver la medida para comprar por las estrías estas, saber cuál es. Hay dos modelos diferentes. Entonces bueno, vamos a ver. La otra vez le cambiaron esta goma hace poco y ahora bueno, lo volverá a desarmar. Bueno, aquí estamos con el mecánico, vamos a comprar el repuesto aquí en este negocio. Vamos a ver cuánto nos sale la primera grasa. Ok, pero ya te despachamos. Dame la factura del señor. Nos vamos saliendo de los repuestos, $110 aproximadamente gastados. Los tripoides y un muñón, este costó $10. Ya vamos a ver todo bien. Bueno, uno dice, ¿por qué se joden los tripoides, el tren delantero? Miren cómo están las calles acá en Maracaibo. Ya llevo gastado $120 en puros repuestos. Falta la mano de obra acá en el mecánico. Y nada, así están todas las calles de Maracaibo, un desastre. Se te acaba el carro. Todavía me falta cambiar un amortiguador, que será más adelante. Miren cómo están las calles. Esto lo único que le conviene es al mecánico. El mecánico se pone porque Que no las arreglen. porque no arreglen las calles, dice. Todo así está. Bueno, acá están arreglando casualmente acá están arreglando está todo así, todas las calles así. Entonces esto te acaba el carro, te acaba el tren delantero, amortiguadores, todo lo que le estamos haciendo ahora. Ahí va, $120 gastado. Bueno, así vienen los tripoides, vienen completos, pero esta goma no es muy de buena calidad. Esta es mejor calidad, vale $15, es mucho más dura, resiste más, pero en fin, viene así, ¿no? Vienen completos así, traen la grasa, pero también la grasa como que no es muy buena. Esta grasa como que es mejor. Esta grasa vale $2 cada potecito de esto, $2 con algo. Y bueno, las abrazaderas para amarrar la goma esta. Entonces bueno, vamos a esperar que los mecánicos fueron un momento a buscar a los hijos al colegio y ahora vienen y terminan de montar todo y listo. Bueno, aquí ya van a montar el muñón de este lado, luego el tripoide de este lado y del otro lado, y bueno, empezando a armar todo. Falta la tijera también del otro lado que le están haciendo los bujes. Bueno, acá está el muñón de este lado, que tiene un desgaste aquí, juego aquí. Entonces ya se lo cambiamos, o se lo cambiaron mejor dicho. Yo no he hecho nada más mirar. Y bueno, estoy esperando a los mecánicos que salieron a hacer algunas cosas y ya deben estar por venir para que empiecen a montar todo lo que es el tripoide, la tijera del otro lado. Así que bueno, estoy esperando que vengan. Bueno, ahí armando el tripoide ahora.
Empezó a armar aquí, dándole grasa, meter el trípode aquí de un lado, después viene este de este lado, armar en el carro todo esto, montar la tijera que la están buscando también. Así que bueno, vamos a ver cuánto se tarda. Bueno, aquí sumamos $10 más de otro munión porque este está bastante feo, el de la tijera que le cambiamos los bujes. El otro munión se lo cambiamos a la otra tijera del otro lado. Así que llevamos $130. 10 estos bujes, 10 este munión, 10 el otro munión y 100 en los tripoides. Sin poner la mano de obra todavía de aquí de los mecánicos. Bueno, ahora tengo años que no le cambio la valvulina, así que me recomendaron cambiar la valvulina. Esta costó $5.5 cada pote, 600 bolívares. Ahí tengo que sumarle 15, 16 dólares más, 16 dólares y medio en estos 3 litros de valvulina. Así que vamos a ver cuánto nos sale el trabajo final. Bueno, ya terminó, son las 4:30 de la tarde, ya van terminando de montar todo. Falta alinearlo, la alineación son como 10, 15, 20 dólares, depende del lugar que lo haga uno. Ahora vamos a probarlo, esperemos que ya se le hayan quitado todos los ruidos. Esto es todo el tren delantero, ¿no? Llaman el tren delantero. Entonces hemos gastado 100 en los tripoides, 20 dólares en los muniones, de 10 de cada lado, 10 de acá y 10 de acá, son 120, 10 en los bujes de la tijera son 130 y 15 dólares más en la valvulina, que tenía muchos años, verdad, que yo no se la había cambiado. Serían 145, 150 dólares. Y me falta pagarle el trabajo de los mecánicos, que son 50 dólares más. Así que en total son 200 dólares que voy gastando en hacerle el tren delantero a este vehículo. En este momento, sin cambiarle los amortiguadores, faltaría cambiarle los amortiguadores, que todavía están regularmente buenos. Pero bueno, lo que es el trabajo del tren delantero. También me falta cambiar este soporte, que cuesta 80, 90 dólares el puro soporte, este soporte de motor. Y otro trabajo que tengo que hacerle, que me están diciendo que es un bote que tiene por la caja, la empacadura de la caja, y hay que bajar la caja y algunas cosas más, y es un trabajo bastante pesado. Y entre ese trabajo, entre la caja, la estopera y la mano de obra, son como 170 dólares más entre los repuestos y el trabajo de ellos. Entonces bueno, vamos a probar a ver cómo quedó y finalizamos el video. Bueno, nos vamos del taller, vamos a ver. Falta pagarle a los amigos mecánicos. No le he pagado. No, pero son panas. Tienen tiempo trabajando con este carro. Bueno, vamos a ver si se le siente algún ruido. No debería, me falta alinearlo. La alineación está como en 10, 15 dólares, 20. Mañana veremos lo de la alineación. Pero bueno, aparentemente sí, ya quedó sin ningún tipo de ruido. Así que vamos a estar testeándolo. La verdad que las calles acá en la ciudad de Maracaibo están en pésimo estado, muy mal estado, y los repuestos no te duran nada. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Bueno, acá ahora estamos con el tema de los frenos. Ayer le hicimos lo de los tripoides, gastamos unos 200 dólares. Y ahora lo traje para revisar los frenos, que tienen un ruido acá en Irazuca, en la zona sur, por cierto. Bueno, dice que las bandas aguantan un poquito, hay que cambiarlas, pero aguantan. No es muy caro el tema de los frenos, pensé que iba a ser más caro. Más o menos cambiar las bandas. Tiene también una pequeña pérdida por el cilindro, que es lo que hace que se cierre. Y tengo que rectificar, que lo van a hacer ahora, rectificar el disco. La rectificada de los discos acá, si lo trae uno vale 5 dólares cada disco. Rectificarlo es que acá tiene como ya un desgaste. Si lo trae uno el disco, cobran 5 dólares por disco, son 10 dólares. Y si lo hacen acá, cobran un poquito más con la mano de obra. Son como unos 20 dólares, 25 dólares. Voy a aprovechar, lo voy a hacer.
Acá el servicio de mantenimiento también estamos aprovechando que me lo va a regular un poquito los frenos. $5 la regulación y mantenimiento que le está haciendo ahí. La revisión es gratis, no te cobran nada, pero ya que estamos, vamos a aprovechar que desarmó todo eso para que lo regule y está haciendo una limpieza ahí. Bueno, ya estamos listos con los frenos. $5 nada más el mantenimiento. Acá el pana lo reguló, lo calibró, limpió y lo chequearon, ya que está. La revisión es gratis, pero lo regularon un poquito las bandas de atrás. $5, muy bien, buen precio. Y bueno, después hacerle todo el servicio, todo integral a lo que es los frenos, cambiarle las bandas, cambiarle los cilindros, rectificar el disco, hacerle algo ahí en el freno, cambiarle las pastillas adelante. Todo eso, si lo hiciéramos, cuesta $130 aproximadamente, depende la marca de las pastillas. Pero de momento $5, acá en Irazuka, de la zona sur. Así que bueno, sigamos. Bueno, ya estoy en mi casa, ya está el vehículo, quedó muy bien, cero ruido, ¿verdad? Ya no se le escucha ningún tipo de ruido. ¿Cuánto se gastó en total? Bueno, en los tripoides de cada lado gastamos $100, 40 cada tripoide, más la grasa, más una goma de tripoide que es de mejor calidad que la que traen los tripoides. Entonces en eso nada más gastamos $100. Después tuvimos que comprar 2 muniones de las tijeras, $10 de cada uno, o sea, de cada lado, derecha e izquierda, $20, ya tenemos $120. Después le hicimos los bujes a la tijera de un lado, que son remanufacturados. Eso es muy común en Latinoamérica, que te hagan los bujes de la tijera, para que no tengas que comprar toda la tijera. Ahí gastamos $10 más, serían 120, 130 con los bujes de la tijera, $130. Luego tuve que comprar 3 litros de valvulina, que es lo que lleva esto interno. No es cierto que tenía mucho tiempo que no le cambiaba la valvulina, que es una especie de aceite. Eso me costó $5.5 cada litro y fueron 3 litros, o sea, fueron 5, 10, costó 11, 15, $16 aproximadamente. Entonces tenemos 130 más $15 más, 130, 140, 150 y pico, 150, $160. Más la mano de obra del mecánico, de los mecánicos, que fue creo que lo más económico, fueron $50 por hacer todo el trabajo este. Cobraron $50, aparte me llevaron a buscar los repuestos, me trajeron, y bueno, eso también hay que reconocérselos, ¿no? Me llegaron a ir y venir y fueron $50 más. Entonces más o menos fueron entre $210 todo. Y después le hice lo de los frenos a lo último, un chequeo, regulación de los frenos, calibración. Ahí me cobraron $5 por, como vieron en el video, regular los frenos de atrás, la regulación y ver cómo estaba todo el sistema ahí. Que la revisión es gratis, pero bueno, lo regularon, lo limpiaron, lo calibraron un poquito y fueron $5, que realmente es poco. Entonces, en total fueron unos $215 nada más hacerle lo que llaman el tren delantero, sin cambiar amortiguadores, los tripoides, la tijera y esto, ¿no? Y la regulación de los frenos. Ahí $215. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Caro, barato? Realmente la mano de obra me pareció económica a nivel general de Latinoamérica. Puede ser que para algunas personas sea caro, pero si lo comparamos con países de Europa, España o Estados Unidos, la mano de obra es sumamente barata. Aquí en Venezuela, en Colombia también seguramente sea bastante barata la mano de obra. ¿Qué les parece a ustedes? Otra cosa, que este vehículo, estos Renault, son bastante costosos, los repuestos duran bastante, pero son bastante caros los repuestos. Entonces quizás un carro más económico, un Chevrolet, un Spark, un Aveo, los repuestos son 10 veces más baratos, y eso también varía, ¿no? El tipo de vehículo que tengas. Pero bueno, en este carro, que es un poquito costoso de mantener, $210, 220 con los pastelitos que nos comimos también, hay que sumárselo. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle me gusta, deja tu comentario y nos vemos en otro video.